Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Cisco Meraki Black Belt. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del licenciamiento de Meraki y el manejo de software en Meraki. Un poco la agenda de lo que vamos a cubrir hoy, pues primero enfocarnos un poco en el licenciamiento, el modelo y sus funcionalidades, cómo afecta el licenciamiento a las diferentes líneas de producto que tenemos. Las dos opciones básicamente de licenciamiento que mantenemos, una es cotérmino y la otra es per device licensing. Las diferencias y similitudes y a la vez los casos de uso. Una pequeña demo también, incluyendo la calculadora de licenciamiento. Y luego vamos a ver un poco acerca de la gestión de firmware en Meraki y una demo de la misma. Y veremos luego siguientes pasos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de una solución de Cisco Meraki se maneja un modelo de suscripción. Cada equipo o cada componente de software mantiene una licencia para poder tener acceso a la gestión del dispositivo o del software, ¿no? Cada equipo, una licencia, cada componente de software, una licencia. El licenciamiento es obligatorio y esta suscripción incluye una serie de funcionalidades. Pues la primera, la más obvia, es la gestión centralizada de visibilidad y control de absolutamente todas sus redes, sin necesidad de implementar ninguna componente de servidores o de software adicional, ¿no? Tú tomas un equipo Meraki, lo sacas de su caja, lo conectas a la red y tan pronto él se logra comunicar con Internet, él se registra con el dashboard y tienes gestión del dispositivo, ¿no? Luego, durante el tiempo de vida de ese equipo, tienes acceso a actualizaciones de firmware y de seguridad automatizables, aparte de acceso a nuevas funcionalidades durante el tiempo de vida de ese equipo. Y muchas de esas nuevas funcionalidades que nosotros hacemos disponibles a través del dashboard ni siquiera requieren actualizaciones de firmware, ¿no? Entonces, puede ser que compraste un access point o un firewall hace 3 años y al año siguiente le liberamos una serie de nuevas funcionalidades y al año siguiente les liberamos otra serie de nuevas funcionalidades, ¿no? Y tú las obtienes de forma automática, teniendo un producto cada vez más inteligente, ¿no? Adicionalmente, la licencia incluye acceso a RMA y reemplazo de partes básico de cualquier producto que se fuese eh, a dañar durante el periodo de vida del mismo y tienes acceso a soporte 24/7 con nuestro equipo de ingenieros expertos. Una de las grandes ventajas probablemente de el soporte de Meraki es que no es necesario para ti estar interactuando con ellos enviándoles archivos de configuración o enviándoles logs de forma manual, sino que si así lo deseas, tú simplemente les das acceso a ellos a tu dashboard. Ellos pueden ver exactamente lo mismo que tú y un poquito más. Y te pueden ayudar a resolver esos problemas en vivo, ¿no? Sin la complejidad de tener que eh, proveerles métodos de acceso remoto o proveer constantemente pedazos de configuración o de logs aquí y allá, ¿no? Adicionalmente, todos nuestros equipos de interiores tienen garantía de por vida, es decir, cualquier access point Meraki de interiores, cualquier switch Meraki, cualquier firewall Meraki tiene garantía de por vida, ¿no? Entonces, si ese equipo se daña durante su tiempo de vida, y llamas a soporte para abrir un caso de RMA, te lo vamos a reemplazar. Si el equipo ya ha excedido su tiempo de end of life, entonces te vamos a enviar el equipo equivalente que estemos vendiendo en este momento, ¿no? Es decir, si compraste un Access Point hace 7 años, es muy probable que hoy día ya no vendamos ese Access Point. Entonces, si llamas a reemplazarlo, pues no te vamos a poder enviar el mismo modelo, pero te vamos a enviar el modelo actual de ese Access Point, ¿no? Eh, um, para equipos de exteriores, la garantía no es vitalicia, sino que es de 1 año, ¿no? Y luego, al estar fuera de cumplimiento con el licenciamiento de Meraki, pues tienes un periodo de gracia de 30 días para entrar nuevamente en cumplimiento. Igualmente, nosotros podemos generar licencias de trial, de prueba, de extensión, en caso de que algún cliente esté procesando todavía una renovación o tal vez no le han aprobado el presupuesto para una renovación, pero obviamente pues estamos ahí para ayudarles, ¿no? De alguna forma a mantener la continuidad del negocio. Entonces al final del día con todas estas funcionalidades, con todos estos beneficios, pues esta suscripción al final del día reduce el costo total de propiedad de los dispositivos y el software gestionado. Entonces, bueno.
Nuevamente, las ventajas del modelo de suscripción es que es muy fácil de adquirir, licencias únicas por dispositivo, no tienes que preocuparte por versiones de software, no tienes que preocuparte por versiones de compatibilidad o si cierto equipo que compré de Meraki va a ser eh, soportado dentro del dashboard o si necesito hacerle un upgrade para que sea soportado, no tienes que preocuparte por nada de eso. Tenemos access points de Meraki con 10 años de operación que siguen siendo soportados por nuestro dashboard, ¿no? Eso es difícil de decir para otros vendors. En general, tú compras un equipo Meraki, lo puedes registrar en el dashboard de Meraki y no tienes que preocuparte realmente por el modelo o por la versión de software que está corriendo, ¿no? Y luego el tener este dashboard centralizado en la nube facilita muchísimo para nosotros la entrega de nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, cada mes, cada 2 meses estamos liberando nuevos features dentro del dashboard que ni siquiera requieren actualizaciones de firmware, ¿no? Entonces, muchos de los equipos que tú y tus clientes van adquiriendo se van volviendo cada vez mejores o más inteligentes. Luego, bueno, esto es un poco de cómo es el esquema de licenciamiento por línea de producto, ¿no? Y hice una diferencia acá entre productos estrictamente de hardware y productos de software, ¿no? Entonces, en los productos de hardware básicamente tenemos dos eh, casos. Tenemos el caso de los equipos con licencia independiente del modelo, que es el caso particular de los access points y las cámaras inteligentes. Uno puede utilizar una única licencia independiente del modelo de access point, es decir, si yo compré hoy un MR 42 y mañana adquiero un MR 46 para reemplazarlo, yo simplemente saco mi MR42 del dashboard, pongo mi MR46 nuevo y él toma la licencia del access point anterior sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Porque es una licencia única para cualquier modelo y es transferible entre access points del mismo modelo y de modelos distintos sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y lo mismo ocurre con nuestras cámaras inteligentes. Si tú compras hoy una MV12 y mañana la quieres reemplazar por una MV22, puedes usar la misma licencia, ¿no? Solo retiras la cámara MV12, colocas la MV22 y listo. Ella ocupa la misma licencia que la MV12. En el caso de los equipos MX, MS y MG, nuestros firewall, switches inteligentes y gateways celulares respectivamente, estos equipos sí tienen licencias específicas al modelo y las licencias son transferibles, pero solo entre equipos del mismo modelo. Es decir, si yo tengo un MX64, yo solo puedo mover esa licencia a otros MX64. O si tengo un MX100, solo la puedo mover hacia otros MX100. En el caso particular de los switches, importa el modelo y el número de puertos de ese switch. Es decir, si tengo un MS250 de 48 puertos PoE, solo puedo mover esa licencia entre MS250 de 48 puertos PoE, ¿no? Para el gateway celular, al momento de grabación de este vídeo, solo existe el MG21, pero es una licencia específica al MG21, ¿no? Entonces solo la puedo mover entre MGs21, así que si en algún momento sacamos una versión actualizada del MG, muy probablemente va a requerir su propio tipo de licencia, ¿no? Y las licencias de todos los productos de hardware existen en modelos de un día y 1, 3, 5, 7 y 10 años, ¿no? Luego, algunos de estos productos de hardware cuentan con ciertas licencias de add-on, específicamente los MX y las cámaras. Los MX cuentan con la licencia de add-on de Meraki Insight y los MVs cuentan con las licencias de add-on de MV Cloud Archive y MV Sense y esas pues las tocamos un poco más a fondo en las sesiones de Black Belt específicas de esas líneas de producto. Luego, en el caso de nuestros productos de software exclusivamente, que en este caso sería Systems Manager, nuestro gestor de dispositivos móviles, es una licencia única, ¿ya? Que no depende del sistema operativo del dispositivo, es transferible entre cualquier tipo de dispositivo móvil y la tenemos en versiones de 1, 3 y 5 años, ¿no? Luego, el modelo de licenciamiento de Meraki, pues puede manejar un esquema de cotérmino, que es el modelo por defecto que manejamos en el caso de Meraki. Eh, el modelo de cotérmino
pues básicamente lo que hace es que busca simplificar las fechas de renovación, ya manteniendo una fecha de renovación única para todos los equipos y software de una organización. Dentro del modelo de cotérmino, cada licencia tiene un peso o un valor. Es decir, por ejemplo, ahí ponemos un caso de uso. Digamos que habías adquirido 50 Access Points MR24 en algún momento. Esos Access Points tienen algún valor de licenciamiento, ¿no? Y luego resulta que yo quiero agregar un MX400 a esa organización. Lo que va a ocurrir es que vamos a tomar el valor de una licencia de MX400, el valor de 50 licencias de MR24 por diferentes periodos de tiempo. Digamos que el MX400 va por 5 años y los MR24 van por 3 años. Vamos a sumar y hacer una suma ponderada, pues básicamente de la duración y el valor de estas licencias, y te vamos a otorgar un licenciamiento único para todos los equipos, ¿no? Es decir, que muy probablemente el licenciamiento de esos MR24 se va a extender aproximadamente un año a tener licenciamiento por 4 años en vez de 3, y el licenciamiento del MX400 en cierta forma se reduce un año, ¿no? Entonces, realmente en ningún momento se pierde valor y se entrega una fecha única de expiración para todos los equipos del cliente, lo cual obviamente tiene la ventaja de que a la hora de renovar pues es muy fácil para el cliente no tiene que estar viendo matrices de números de serie por fechas de expiración individuales, sino que simplemente dice, bueno, quiero renovar la licencia de todos mis equipos y listo, ¿no? Es mucho más simple el proceso. Ahora bien, obviamente esto introduce ciertos retos en algunos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que tienen áreas de negocio, que tienen presupuestos independientes, ¿no? Y puede ser necesario que cada línea de producto o que ciertos productos de ciertas áreas tengan sus propias fechas de expiración, ¿no? Entonces, para aquellos clientes que no les importa manejar fechas de expiración diferentes y que tienen estos requerimientos un poquito más especializados, Meraki cuenta con un modelo optativo que se llama Per Device Licensing o licenciamiento por dispositivo. El licenciamiento por dispositivo tenemos licencias y fechas de expiración atadas a cada uno de los dispositivos individuales, ¿no? Y podríamos manejar fechas de expiración distintas para cada uno de los equipos que existen dentro de la organización, o una fecha de expiración para los equipos que existen en un network particular y otra para los que existen en otro network en particular. Es extremadamente flexible en ese sentido, ¿no? Eh, Luego el licenciamiento per device también introduce una serie de funcionalidades adicionales, ¿no? La primera y la más obvia probablemente es el tema de las renovaciones parciales. Yo puedo elegir específicamente a qué equipos les quiero aplicar extensiones de licenciamiento. También, si soy un proveedor de servicios gestionados, yo puedo mover licencias entre organizaciones de forma autónoma, y adquiero una ventana de activación de 90 días para mis licencias, ¿no? Porque con el modelo de cotérmino, desde el momento en que yo tengo mi llave de licenciamiento, ese licenciamiento está corriendo. Al momento de utilizar Per Device Licensing, yo tengo una fecha de activación de 90 días para cada una de las licencias para las que recibo una llave, ¿no? Entonces yo puedo activar esas licencias ya sea el mismo día que recibí las llaves o 90 días más tarde o en algún punto intermedio. Adicionalmente, también incluimos APIs para la automatización del proceso de reclamación de licencias y asignación de licencias, ¿no? Entonces, programáticamente uno podría asociar licencias a diferentes equipos, reclamar órdenes, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues esto también me permite a mí dejar que ciertos equipos expiren de forma individual, ¿no? Porque tradicionalmente en el esquema de licenciamiento de Meraki, cuando una organización está fuera de cumplimiento, se deshabilita el uso de la organización completa. Mientras que en el caso de Per Device Licensing, solo se deshabilita el uso de los equipos individuales que no tienen licenciamiento, ¿no?
Luego, pues, esto es cómo funciona el tema del periodo de preactivación de 90 días, ¿no? Entonces, un cliente va a tener hasta 90 días para activar sus licencias. Vamos a decir que el cliente pone su orden de 10 licencias de Access Points el 1 de enero de 2020, ¿ya? Y luego, el 7 de enero de 2020, el cliente añade esta llave de licencia a su dashboard, pero no ha puesto a funcionar ningún equipo. Luego el 31 de enero de 2020 el cliente asigna 5 licencias. Entonces 5 de esas 10 licencias están activas y empiezan a, por así decir, quemar, ¿no? Empiezan a correr o a contar. Solo las de esos 5 dispositivos. Luego el 28 de febrero, un mes después, el cliente asigna 3 licencias adicionales de esas 10 que compró. Entonces ahora tiene 8 dispositivos activos corriendo. Los primeros 5 ya tienen un mes y los siguientes 3 tienen su primer día básicamente activos. Finalmente, el 2 de abril, todavía el cliente no ha activado esas últimas 2 licencias manualmente, pero debido a que ya han pasado los 90 días, se activan las últimas 2 licencias que faltaban y ya todos los equipos están básicamente corriendo, ¿no? Y esencialmente lo que estaríamos observando es algo similar a esto, ¿no? Los primeros 5 equipos tendrían una fecha de expiración del 31 de enero de 2023, los siguientes 3 equipos tendrían una fecha de expiración del 28 de febrero del 2023 y los últimos 2 equipos, a pesar de que ni siquiera están asignados, porque ya acabó el periodo de 90 días de activación, tendrían una fecha de expiración del 2 de abril de 2023. Entonces, para sumarizar un poco las diferencias entre ambos modelos, en el modelo de cotérmino puedes mantener una fecha de expiración única para todos los dispositivos, lo cual obviamente te facilita mucho el tema de renovaciones y de inventario, ¿no? No es nada complejo, yo tengo una única fecha para todos mis equipos y punto, ¿ya? Y la fecha de expiración está determinada por una suma de pesos ponderados de los valores de esas licencias de los equipos. Hay licencias de 1, 3, 5, 7 y 10 años. Si la organización entra fuera de cumplimiento, es decir, deja de tener licenciamiento, se desactiva la organización completa y al renovar licencias para los equipos se tiene que aplicar una renovación total, ¿no? En caso de por dispositivo, se puede mantener ya sea múltiples fechas de expiración dentro de la organización o una única fecha de expiración con un poquito de trabajo adicional, ¿no? Y es ahí donde entra el tema de las licencias de un día, ¿no? Para poder hacer a los equipos coterminar, básicamente. Cada dispositivo puede tener su propia fecha de expiración si así se desea. Existen licencias de un día, de 1, 3, 5, 7 y 10 años, y esa es precisamente esta licencia de un día la que nos permitiría igualar las fechas de expiración de todos nuestros equipos, ¿no? Porque tal vez yo tenía unos equipos que expiraban el 31 de enero y otros que expiraban el 28 de febrero, y pues hoy se le decidió el Departamento de Finanzas que todos los equipos tienen que tener una única fecha de expiración. Entonces yo lo que hago es que compro 28 días adicionales de licenciamiento para los equipos que expiraban el 31 de febrero y listo, ya tenemos cotérmino básicamente, pero es un poquito más trabajoso que en el esquema de cotérmino real. Luego solo vamos a desactivar equipos que en un momento dado llegan a su fecha de expiración, porque la organización no tiene una fecha de expiración global, entonces solo desactivamos equipos individuales. Y entonces el cliente también puede hacer renovaciones parciales o totales de equipo, ¿no? Entonces el modelo por dispositivo es más flexible, el modelo cotérmino es más sencillo, ¿ya? Entonces, un poco de los casos de uso, ¿no? Cotérmino, pues simplemente un cliente que quiera una gestión simple de licencias, no quieren complicarse con múltiples fechas de expiración y quieren que esto simplemente funcione, ¿no? Y yo no me tenga que preocupar mucho por eso. El caso por dispositivo, casos de uso, por ejemplo, clientes con unidades de negocio con presupuestos independientes en la que yo necesito que parte de la flota de dispositivos o software expire en una fecha particular y otra parte expire en otra fecha particular. También sirve cuando tengo contratos con fechas de inicio y terminación específicas que tienen que cumplirse a cabalidad, como por ejemplo en caso de sector público. Luego, también me sirve en el caso de los proveedores de servicios gestionados con múltiples clientes y organizaciones, ¿no? En la que tal vez yo quiero mantener esquemas de expiración distintas para cada uno de mis clientes, quiero poder mover licencias entre organizaciones de forma flexible. También me sirve mucho en caso de eventos temporales con duraciones de menos de un año, por ejemplo, un evento deportivo que dure un mes o una semana.
y yo quiero proveer equipos Meraki para ese evento, pero quiero también ofrecer licenciamiento solo por el tiempo que necesito esos equipos, ¿no? Entonces yo compro una licencia, por ejemplo, de 30 días o de 7 días para cubrir el evento y listo. Y los equipos luego de eso expiran y ya los puedo guardar para un evento futuro, ¿no? Y finalmente también puede ser bastante útil en casos de proyectos que tienen fechas de inicio muy en el futuro, ¿no? En el que esa ventana de preactivación me sirva a mí para poder poner a correr esas licencias en un momento en el futuro sin necesidad de retrasar tal vez la compra, ¿no? Entonces vamos a ir rápidamente al dashboard para ver una demo muy rápida de cómo se ve el licenciamiento en el caso del dashboard de Meraki. Por ejemplo, esto es una organización en esquema de coterminación, ¿no? Yo me voy aquí donde dice Organization, License Info y llego a esta página inmediatamente, ¿no? Esto es lo que me dice básicamente que la organización está en cotérmino y aquí puedo acceder a nuestra documentación para entender un poco más acerca de las diferencias entre cotérmino y per device licensing. Si yo quisiera transicionar esta organización a per device licensing, lo único que tengo que hacer es dar clic aquí y voy a pasar por una serie de pantallas que me van a pedir o me van a decir qué es lo que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Luego se mantiene un inventario y una fecha de expiración única para toda la organización, ¿no? Entonces yo puedo ver todas las licencias que tengo disponibles, todas las licencias o dispositivos que tengo asociados a estas licencias en estos momentos, ¿ya? Y puedo tener una fecha de expiración única para absolutamente todos estos equipos, ¿no? Igualmente puedo verificar mi historial de licenciamiento y las operaciones de licenciamiento que se han ido aplicando a esta organización, ¿no? Y cada una de las veces que se agregó licenciamiento a la organización. Entonces es relativamente sencillo de visualizar y de utilizar. Ahora bien, el modelo de per device licensing es un poquito más detallado. Por ejemplo, esta es una organización en modelo de per device licensing. Como ven, acá cambia bastante la interfaz gráfica. Yo puedo ver la cantidad de dispositivos individuales que tengo, cuántos de ellos no están licenciados, cuántos de ellos sí están licenciados, qué tantas licencias me quedan disponibles. Puedo ver el historial de cambios en el inventario y luego también puedo dirigirme a la sección que dice Devices y ver la lista de dispositivos que están asociados a estos, que tienen asociadas ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, yo veo este MG en particular con la fecha de expiración que él tiene, veo este MR en particular con su fecha de expiración y así sucesivamente. Y si yo le quiero asociar una licencia a un equipo que no esté licenciado, simplemente le digo acá, lo selecciono, por ejemplo, y le puedo asignar licencias, ¿no? Y entonces puedo elegir cualquier licencia dentro de mi pool de licencias actual. Adicionalmente puedo ver individualmente las licencias que tengo disponible, su estatus actual, si están en uso o no están en uso, cuál es la fecha de expiración que tienen, cuándo van a vencer, si están asociadas a algún dispositivo en este momento o no, ¿no? Entonces un poco más detallado, un poco más granular y me da más opciones de uso, pero a la vez un poco más complejo de utilizar, ¿no? Y puede no ser lo que algunos clientes están buscando. Entonces el modelo por defecto sigue siendo el modelo de coterminación y el modelo opcional es el de per device licensing. En este mismo instante, cualquier cliente que sea cotérmino puede transicionar a per device licensing. Solo tener un poco de cuidado porque el movimiento de cotérmino a per device licensing es unidireccional. No es posible regresar a cotérmino una vez te mueves a per device licensing. Entonces, a veces en el modelo de cotérmino también es necesario poder planificar futuras expansiones de licencia para llegar a fechas específicas o entender cómo va a afectar una nueva compra a mi licenciamiento actual, ¿no? Entonces, para eso, en la página de documentación de Meraki, documentation.meraki.com, podemos hacer uso del License Calculator, ¿no? Entonces yo busqué aquí License Calculator y me meto a este artículo que dice Using the License Calculator y este link, si lo sigo, me lleva a una calculadora de licencias, ¿no? En la que yo puedo
simular el estatus de una organización, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, crear una nueva organización, agregar una licencia, digamos que yo digo que tenemos un año de licenciamiento para una serie de dispositivos, ¿no? Entonces yo puedo ir seleccionando los dispositivos, digamos que teníamos eh, um, 20 access points, digamos que teníamos 2 MX68 y digamos que teníamos un MX100. ¿Ya? Entonces ahí están 2 MX68, un MX100 y 20 access points. Entonces calculo el estatus de licenciamiento de esa organización y vemos que esa organización expira el 28 de marzo de 2021, ¿no? Exactamente en 365 días. Entonces resulta que este cliente decidió que quieren adquirir, eh, por ejemplo, no sé, dos MX450 de más capacidad, ¿no? Y quieren adquirirlo por 2 años y quieren entender cómo eso va a afectar su esquema de licenciamiento actual y lo van a aplicar en alguna fecha en el futuro, digamos. Entonces, 730 días, ¿no? Por 2 años de dispositivo. Yo voy a agregar dos MX450 a la calculadora y voy a decir que esa operación se va a aplicar en un momento en el futuro. Digamos que la compra la quieren hacer el 19 de junio, por decir un número, ¿no? Entonces yo le pongo acá que la fecha de inicio es el 19 de junio y vamos a agregar esas licencias al dashboard el lunes siguiente, ¿no? Entonces yo le pongo toda esta información y puedo calcular el nuevo estatus de licenciamiento y como ven, por el valor de esos equipos y al estar comprando 2 años de licenciamiento, la nueva fecha de expiración global para toda mi organización se vuelve marzo 4 de 2022, ¿no? No es precisamente en 2 años a partir del 2 de junio, porque yo tenía unos equipos que solo tenía un año de licenciamiento, pero en cierta forma lo que hice fue extender el tiempo de vida de esos MX68, 100 y Access Points, y tal vez, si lo ves de esa forma, reducir un poco el tiempo de vida de los MX450 que estoy adquiriendo. Entonces, importante acá esta operación aquí que dice mode. Digamos que en el futuro el cliente no está adquiriendo más equipos, pero sí quiere renovarlos todos, ¿no? Entonces, digamos que en algún momento en el futuro, tal vez a mediados de 2021, ellos quieren hacer una renovación de licenciamiento por, digamos, mm, 3 años, 1095 días, ¿no? Entonces yo voy a aplicar una operación de renovación en 2021. Digamos que vamos a aplicar esa operación de renovación en febrero de 2021, por acá. ¿Ya? Y vamos a agregar esas licencias en febrero de 2021. Y yo agrego los dispositivos a renovar. En este caso tengo que renovar 20 Access Points, un MX100, 2 MX68 y 2 MX450. Entonces vamos a ver. Acá están los 20 APs. Están los dos MX450, el MX100 y los dos MX78. ¿Ya? Revisamos que está correcto. Ahí sí. 268, un 100, 2450 y 20 access points. Entonces, nuevamente yo le puedo dar calcular el estado del licenciamiento hasta ese punto. ¿Ya? Entonces esto me va a extender a mí, mi licenciamiento, hasta el 3 de marzo de 2025, ¿no? Porque yo preservo el licenciamiento que tenía hasta ese momento y le agrego licenciamiento nuevo al aplicar una operación de renovación. Entonces expiro precisamente en marzo 3 de 2025 por el tipo de operación que hice. ¿Ya? Entonces se puede jugar un poco con esta calculadora de licenciamiento para entender o mover fechas de expiración a algún momento en el futuro. Entonces volvemos acá a la presentación. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del manejo de firmware y software en el dashboard de Meraki. Primero es importante tal vez entender un poco el ciclo de vida del firmware de los dispositivos Meraki. En todo momento hay un máximo de 3 versiones de firmware disponibles por producto y le puse un asterisco a eso porque son 3 versiones de firmware que son disponibles para nuestros clientes directamente, pero en
ciertos casos particulares, cuando hay necesidad de probar funcionalidades que están en beta cerrado, cuando hay necesidad tal vez de aplicar firmware específico para resolver algún tema de un bug o algo similar, soporte de Meraki puede aplicar versiones específicas de firmware que ni siquiera sean públicas dentro del dashboard de Meraki, ¿no? Y eso ya es una decisión que compete mucho al caso particular por el que se está trabajando, ¿no? Que puede ser un caso de soporte o puede ser un caso tal vez de usar una funcionalidad de beta cerrado. Pero en cualquier otro caso, solamente hay máximo 3 versiones de firmware disponibles por producto. La primera y la más utilizada y la más recomendable obviamente es el stable o el release estable, que es lo que llamaríamos tal vez el golden image, ya para esa línea de producto. Para que un firmware en Meraki sea considerado estable, primero tiene que haber pasado todo el proceso de QA y las KPIs y de implementación necesarias para sacarlo de un estatus de beta, y luego tiene que haber sido adoptado por un mínimo del 20% de nuestra base instalada sin bugs o issues significativos, ¿no? Que estén afectando la estabilidad del firmware. Entonces, cuando un firmware llega a ese estatus, lo denominamos ya estable, ¿no? Luego, antes del estable está el Stable Release Candidate, que es un firmware que ha pasado el proceso de QA y ha llegado a los KPIs mínimos de estabilidad y ha sido implementado públicamente. O sea, ya no es un beta, pero no ha llegado a la métrica mínima de adopción aún, ¿no? Entonces todavía es un candidato. Finalmente, el firmware beta es un firmware disponible al público que incluye nuevas funcionalidades, puede incluir resoluciones de ciertos bugs que hemos puesto disponible para producción después de un proceso de QA, de Quality Assurance interno, pero todavía no ha pasado a un proceso de Quality Assurance público, ¿no? Porque lo hemos mantenido en un ambiente controlado, solo con clientes específicos, con ambientes de pruebas específicos, mientras que el beta ya está disponible para adopción masiva, ¿no? Y cualquier cliente puede optar en usar ese firmware beta si así lo desea, y entonces ahí vamos validando con esos clientes que los KPIs de estabilidad y de calidad pues se cumplan, ¿no? Entonces, esta curva acá abajo puede ser útil para entender un poco el proceso. Como ven acá, el proceso de beta ya va creciendo lentamente el número de adopción de usuarios. En algún momento ese beta llega a los KPIs mínimos de estabilidad y pasa el proceso de Quality Assurance público. Y entonces lo promovemos a Release Candidate o Stable Release Candidate. Entonces esa curva empieza a acelerar, ¿no? Y cuando esa curva toca o llega al cerca del 20% de adopción en nuestra base instalada y no hemos encontrado ningún bug que afecte de forma significativa la estabilidad y los KPIs de performance de ese firmware, entonces nosotros promovemos ese release estable. Y entonces obviamente se dispara la curva de adopción hasta que la mayoría de nuestros clientes tienen ese release, ¿no? Entonces, algo muy importante en el caso del firmware de Meraki, pienso yo que es el hecho de no tener que estar adivinando cuál es la versión de firmware que yo debería estar ejecutando en mis equipos. En cualquier momento yo me puedo meter en mi dashboard y consultar cuál es el release estable, cuál es el candidato estable y cuál es el beta y punto. No tengo que estar verificando release notes extensos para decidir será que este va o será que este no va, sino que inmediatamente te decimos, mira, esta es la versión más estable que tenemos para este producto en este momento, ¿no? Si quieres consultar los release notes, igualmente lo puedes hacer ahí, siguiendo ese link, y te damos un detalle de qué es lo que se está observando en ese firmware en particular. Adicionalmente, no es necesario manipular archivos de firmware en ningún caso con ningún equipo Meraki. No necesitas tener servidores TFTP o SFTP o FTP o ningún tipo de servidor para descargar tu firmware y entregárselo a los dispositivos. No tienes que entrar por consola al equipo, no tienes que hacer nada de esto. Tú simplemente te vas a tu network, escoges el tipo de producto y el network en particular al que le quieres aplicar el upgrade y agendas el firmware. Por ejemplo, aquí se muestra el proceso de agendar un upgrade de firmware para 8 MXs diferentes que van a ser subidos a la versión 1440, y el upgrade se va a aplicar el 28 de marzo a las 12 de la madrugada, ¿no? Obviamente un momento en el que
la afectación de servicio sea mínima o nula, ¿no? Entonces es muy sencillo aplicar el proceso y luego el equipo a la hora indicada va a ir a descargar su firmware nuevo y va a actualizarse por su cuenta. Si ocurre algún problema durante el proceso de actualización, el equipo recuerda su último firmware y hace rollback automático, ¿no? Y te decimos que no pudimos realizar el upgrade de firmware para el equipo. Entonces, también una de las ventajas de tener el dashboard de Meraki para hacer todo este proceso de actualizaciones de firmware es que te permite a ti hacer actualizaciones por grupos de dispositivos y tener algún tipo de proceso de validación interno de la compañía, en el cual, por ejemplo, yo puedo agendar el upgrade de un pequeño grupo de dispositivos, tal vez mi laboratorio o el laboratorio de mi cliente, a un beta, empezar a probar funcionalidades. Si veo que ese beta funciona bien, no me está dando problemas, pues lo incluyo en un grupo de validación, ¿no? En el que yo tengo un grupo más grande de dispositivos que van a estar corriendo este firmware beta y yo puedo controladamente ver cómo van progresando esos sitios, ¿no? Y si pasa un tiempo y no he tenido problemas en esos sitios en los que estoy validando, puedo extender ese beta al resto de mi implementación y obviamente poner a funcionar ese software de una forma un poquito controlada, ¿no? Y obviamente siempre pueden contar con nosotros para asesoría, con nuestro equipo de soporte, con nuestro equipo de preventa, para asesorarles en cuáles son movimientos recomendables de firmware o no. Estas actualizaciones de firmware podrían ser agendadas para una plantilla completa, para redes individuales o para redes con etiquetas específicas, ¿no? Para facilitar un poco ese proceso de rollout de firmwares a diferentes equipos. Entonces, acá vamos a ver una demo rápida de cómo funciona esto dentro del dashboard de Meraki. Y bueno, vamos a volver acá a la organización de demo. Y nos vamos a ir a Firmware Upgrades, ¿no? Entonces, dentro de Firmware Upgrades, vamos a ver esta ventana que yo les estaba mostrando, donde yo veo versiones de firmware para cada una de las líneas de producto que tengo dentro de este dashboard. ¿Ya? Yo veo que para los MX es la 1440, para los MS es la 1131, para los MR es la 2661 y para las cámaras es la 4.0. Luego, si me voy a Stable Release Candidate, puedo ver que hay versiones de Stable Release Candidate para el MX y para los Access Points, 1450 y 267. Y luego puedo ver que hay también versiones beta disponibles para los MX, SMS y MVs, ¿no? Si yo quiero saber un poquito más acerca de cualquiera de estos releases de firmware, por ejemplo los betas, yo le puedo dar clic al Release Notes, ¿ya? Y ver qué es lo que trae ese nuevo firmware eh, beta para las cámaras, ¿no? Ya puede ser mejoras de estabilidad, puede ser fixes de box, puede ser nuevas funcionalidades, ¿no? Igualmente para los switches, ya aquí vemos las adiciones, por ejemplo, el Tren 12 incluye soporte para los MS390 y incluye una serie de funcionalidades adicionales para las familias de switches existentes, ¿no? Entonces, igualmente puedo ver ese tipo de release notes para cualquiera de los firmware que tengamos disponibles en el dashboard de Meraki. Igualmente puedo ver un historial de los upgrades de firmware que se han realizado en los últimos días o las últimas semanas, ¿no? Y si acaso yo no estoy cómodo con los resultados de un upgrade de firmware, o sea, el equipo logró hacer su upgrade de firmware sin ningún problema, pero he estado observando ciertos comportamientos extraños en la red desde que hice ese upgrade. Puedo decidir hacer el rollback solo dando clic en este botón, ¿no? Lo cual es muy sencillo. Igualmente, si tengo algún cambio agendado, puedo verlo dentro de Schedule Changes, pero en este caso no tenemos ninguno. Y si quiero agendar cambios de firmware, pues si me voy aquí a donde dice All Networks, ¿ya? Y luego podemos empezar a buscar networks específicos a los que nosotros queramos actualizar. Por ejemplo, puede ser que quiera hacer una actualización de firmware para Security Appliances, ¿no? Solo para MXs. Quiero ver solamente aquellos MXs que tengan un upgrade de firmware disponible, es decir, que no están en la versión estable más reciente y
solo lo quiero para networks que no están asociados a una plantilla, ¿no? Entonces aquí estoy viendo todos los networks que están en ese estatus dentro de mi organización y yo puedo elegirlos todos juntos o yo puedo escoger networks particulares para actualizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarro estos 5, digo Schedule Upgrades y le decimos cuál es la versión de firmware a la que quiero subirlo, ¿no? Lo puedo subir al estable, lo puedo subir al candidato estable o lo puedo subir al beta, dependiendo de lo que quiera hacer en ese momento. Vamos a decir que lo vamos a subir al estable, le doy next, agendo el día, por ejemplo, digamos que lo quiero hacer el domingo a las 12 de la madrugada, un momento en el que no me va a afectar servicio. Continúo y me dice qué es lo que va a pasar con cada uno de estos networks, ¿no? Cuántos dispositivos se están actualizando en cada network, de qué firmware a qué firmware me estoy moviendo y cuándo va a suceder. Le doy clic a Schedule Changes para esos 5 networks y terminamos, ¿no? No tengo que hacer nada adicional, no tengo yo que descargar manualmente un firmware, no tengo que poner a funcionar un servidor FTP, TFTP o SFTP para manejar esa actualización, sino que simplemente unos cuantos clics en el dashboard, agendo y listo. Entonces es muy fácil el proceso. Obviamente no voy a poder agendarlo pues porque mi usuario no es el administrador de esta red, ¿no? Pero ese sería el proceso básicamente. Entonces luego volvemos acá a la presentación para ver pasos finales. Y pues bueno, primero obviamente me gustaría que continúen con este programa de entrenamiento Black Belt dentro de nuestro sitio web para que vayan viendo las otras líneas de producto. También, si quieren compartir con sus clientes o para entrenar tal vez a miembros del equipo que todavía no conocen tanto acerca de Meraki, están los webinars dentro de nuestro sitio de webinars, meraki.cisco.com/webinars, donde hay un calendario semanal de webinars en vivo y también hay una serie de webinars pregrabados y bajo demanda que tanto ustedes como sus clientes pueden consumir de forma en su propio tiempo, pues. Luego, si ya están buscando algo un poquito más hands-on, un poco más específico, usar equipos de Meraki, tenemos un programa que se llaman los Mini Labs, que son laboratorios remotos con equipo real de Meraki para hasta 15 personas por laboratorio. Es preferible reservar un Mini Lab con unas 3 semanas de antelación y un mínimo de 10 participantes, ¿no? Cada laboratorio tiene 15 personas de capacidad. Y para reservar un Mini Lab solo te tienes que poner en contacto con tu vendedor preferido de Cisco Meraki y esa persona te va a poder orientar para realizar la reserva del ambiente, ¿no? Estos mini labs están disponibles tanto para sus equipos de trabajo dentro de sus empresas como partners, como también para que ustedes traigan a sus clientes para que participen del mini lab, ¿no? Y en ese caso, ustedes pueden mostrarle o dejarle al cliente jugar un poco con los equipos en un ambiente controlado, de forma que ellos se familiaricen, vean las ventajas de una forma hands-on, no tan teórica, y ayuda mucho a dar a ver las bondades del producto. Finalmente, tenemos los entrenamientos oficiales, obviamente, los CMNAs, que son nuestros entrenamientos de preventa exclusivos para partners. Es un entrenamiento de un día completo que tiene un examen de diseño al final y si pasas el examen, pues te certificas como CMNA. Luego están los entrenamientos Engineering Cisco Meraki Solutions, SMS1 y SMS2, que son entrenamientos para implementación y postventa de Meraki. Estos entrenamientos están disponibles tanto para clientes como para partners y el nivel 1 es completamente virtual. Toma un día completo y te vamos a mostrar todas las líneas de producto Meraki y las vas a poder manejar y configurar en un ambiente de laboratorio. Y luego el SMS2 sí es un entrenamiento presencial, ya un nivel un poco más avanzado. Si no me equivoco, son 2 días de entrenamiento presenciales, ¿no? En el que ya te ponemos en contacto con nuestros especialistas y ellos te ponen a hacer escenarios de laboratorio mucho más complejos, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho el tiempo por ver esta sesión de Black Belt destinada a licenciamiento y upgrades de firmware y espero sigan viendo el resto del programa. Un abrazo.